Un oficial de policía golpea a un hombre negro y se arrepiente cuando él revela su verdadera identidad. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores antes de fin de año. Suscríbete, deja tu like y forma parte de mi sueño también. Anoche se había apoderado de la pequeña ciudad, arrojando sombras largas bajo la tenue luz de las farolas. Lucas conducía su coche patrulla por una calle poco transitada, con el parabrisas salpicado de gotas que se deslizaban bajo el golpeteo constante de la lluvia. No era una noche agitada. La mayor parte de los habitantes se refugiaban en sus casas, ajenos a los problemas que, en su opinión, solo existían en las grandes ciudades. Mientras avanzaba lentamente por la avenida, algo llamó su atención. Un coche estacionado a un costado de la acera, con las luces apagadas, pero con la puerta del conductor abierta. Frunció el ceño. En su experiencia, ese tipo de comportamiento solía anticipar problemas. No pensó demasiado antes de decidir detenerse. Se bajó del coche y se ajustó el cinturón mientras observaba al hombre que estaba junto al vehículo, un hombre negro de unos 40 y tantos años que, bajo la lluvia, parecía estar buscando algo en su coche. Lucas avanzó, intentando mantener la calma, pero su instinto lo mantenía alerta. Aunque nada parecía fuera de lo común, una voz en el fondo de su mente lo empujaba a actuar con precaución. ¿Qué estaba haciendo ese hombre aquí a estas horas? Buenas noches, gritó Lucas por encima del sonido de la lluvia. ¿Todo bien por aquí? El hombre alzó la vista brevemente, como si no le sorprendiera la presencia de un oficial. Se enderezó y lo miró con tranquilidad, dejando que la lluvia empapara su chaqueta. Sí, oficial. Solo estaba buscando algo en mi coche, respondió el hombre, con un tono neutral. Lucas sintió que la respuesta no era suficiente. Algo no encajaba en su mente. ¿Qué hacía este hombre en esa zona, en plena noche, bajo la lluvia? Se acercó más, con la mano descansando sobre la funda de su arma por pura costumbre. ¿Puedo ver su identificación?, preguntó con firmeza. El hombre lo miró sorprendido, pero no se mostró hostil. Con calma, buscó en su chaqueta y le entregó su identificación sin rechistar. Lucas la examinó bajo la luz de su linterna, pero su atención no estaba en el nombre, sino en la creciente sensación de desconfianza que lo dominaba. Era absurdo, pero no podía evitarlo. El hombre seguía allí, tranquilo, mientras Lucas sentía como la tensión aumentaba. ¿Qué hace por aquí?, insistió Lucas, sintiendo que la situación estaba escapando de su control. El hombre soltó un suspiro, claramente incómodo por la dirección que estaba tomando la interacción. Mire, oficial, no tengo nada que ocultar. Solo estacioné aquí por un momento, pero no estoy haciendo nada ilegal. El tono sereno del hombre solo sirvió para aumentar la frustración de Lucas. No había un motivo real para sospechar de él, pero la mezcla de la lluvia, la oscuridad y sus propios prejuicios comenzaba a nublar su juicio. Apóyese contra el coche, ordenó Lucas de repente. El hombre lo miró con incredulidad. ¿Perdón?, preguntó, tratando de entender por qué la situación se había intensificado tan rápido. Le he dicho que se apoye contra el coche, repitió Lucas, su tono más agresivo. El hombre negó con la cabeza. No he hecho nada para justificar esto, oficial. No tiene derecho. Las palabras resonaron en los oídos de Lucas como una provocación. Sin pensarlo dos veces, lo agarró del brazo y lo empujó contra el coche. La adrenalina nublaba sus pensamientos, y el sonido de la lluvia golpeando el asfalto parecía amplificar la tensión en el aire. «Quédese quieto», gritó Lucas, aunque no había razón para elevar tanto la voz. El hombre permaneció quieto, pero no parecía intimidado, lo que irritó aún más a Lucas. Justo en ese momento, un coche patrulla adicional llegó al lugar, y otro oficial salió rápidamente del vehículo. «Lucas, para», gritó el oficial recién llegado al reconocer a la víctima. Lucas, respirando pesadamente, soltó al hombre, dando un paso atrás mientras la realidad de la situación comenzaba a caer sobre él. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», dijo el oficial, claramente alarmado. El hombre se enderezó y se sacudió la chaqueta, mirando a Lucas con una mezcla de decepción y firmeza. «Soy Thomas Anderson», dijo, su voz baja pero llena de autoridad.
Soy el nuevo jefe de policía. El mundo de Lucas pareció detenerse en ese instante. Su mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar, pero era como si no pudiera encajar la información. ¿Este hombre, el hombre que acababa de empujar contra el coche, era su jefe? El silencio entre ellos fue interrumpido por la voz firme de Thomas, que, sin levantar la voz, dejó clara su posición. Voy a reportar lo que ha sucedido, oficial. Espero que entiendas las implicaciones. Lucas no podía articular una respuesta. Todo su cuerpo se sentía pesado, como si de repente llevara el peso de un futuro incierto sobre sus hombros. Thomas se alejó hacia su coche, sin volver a mirarlo, mientras el otro oficial lo observaba con una mezcla de compasión y desaprobación. Cuando Thomas se fue, Lucas se quedó de pie bajo la lluvia, con la mente en blanco. Lo que había comenzado como una sospecha irracional había terminado en un desastre que no podría deshacer. ¿Cómo pudo haber cometido un error tan grande? La sensación de culpa lo golpeó como una ola. De camino a la comisaría, las calles vacías solo incrementaban su sensación de aislamiento. La radio del coche permanecía en silencio, mientras Lucas repasaba en su mente el incidente, tratando de justificar sus acciones. Pero cuanto más lo pensaba, más difícil le resultaba encontrar una razón válida. ¿Realmente había actuado solo por seguridad? ¿O había algo más oscuro en su reacción? El edificio de la comisaría se levantaba como una figura sombría bajo la lluvia. Cuando Lucas entró, el ambiente en la sala era diferente. Las miradas de sus compañeros de trabajo lo seguían, susurrando entre ellos. Ya lo sabían. Las noticias viajan rápido en lugares como este. Un superior se le acercó, con una expresión grave. Tendrás que enfrentarte a las consecuencias de esto, Lucas, dijo en voz baja, pero su tono no dejaba espacio para discusiones. Lucas asintió, aunque en su mente todo era un caos. Sabía que había cometido un error. Sabía que su vida, su carrera, todo lo que había construido, estaba en riesgo. Y por primera vez, comenzó a cuestionar seriamente si había algo más detrás de su reacción impulsiva. El teléfono de Lucas sonó temprano esa mañana, interrumpiendo el sueño ligero en el que se encontraba. Se levantó a medias, con los ojos pesados, para contestar. En cuanto oyó la voz al otro lado de la línea, su cuerpo se tensó. Era el jefe de policía. El tono era serio, y no necesitó muchas palabras para que Lucas comprendiera que debía presentarse inmediatamente en la comisaría. Cuando llegó, el ambiente en la comisaría era distinto. Había una quietud incómoda, como si todos supieran que algo importante estaba por suceder. Caminó hacia la oficina del jefe, donde lo esperaban. Al entrar, lo recibió el frío saludo del superior, quien no tardó en informarle que había sido suspendido de sus funciones mientras el incidente de la noche anterior era investigado. El corazón de Lucas dio un vuelco. Sabía que su situación era grave, pero escucharlo en voz alta lo hizo mucho más real. Intentó defenderse, argumentar que había actuado según el protocolo, pero el jefe fue tajante. No había excusas. Las acciones de Lucas no solo habían cruzado una línea profesional, sino que habían puesto en peligro la imagen del departamento entero. Lo que más lo sorprendió fue la calma con la que el jefe le habló. No había gritos ni reproches furiosos, solo una frialdad que lo hacía sentir aún más culpable. Después de la breve conversación, Lucas salió de la oficina. El vacío que sentía en el estómago se hizo más pesado. Sabía que enfrentaba una tormenta que, en ese momento, no tenía idea de cómo navegar. Volvió a casa en silencio, sus pensamientos un caos. Al entrar, Sara lo esperaba en la cocina, con el rostro tenso, como si hubiera estado anticipando lo que iba a suceder. Sabía que algo había pasado, pero no conocía los detalles. Lucas, sin poder más, se sentó frente a ella y le contó lo ocurrido. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un peso adicional en sus hombros, y el silencio de Sara hacía todo aún más insoportable. ¿Cómo pudiste?, preguntó ella finalmente, su voz contenía decepción y dolor. Lucas se quedó callado, incapaz de responder. Quería justificarse, decir que fue un error, que no era quien ella creía que era en ese momento. Pero sabía que, en el fondo,
Había actuado por prejuicio. Algo que nunca se había atrevido a admitir siquiera a sí mismo. Sara lo miró a los ojos, tratando de encontrar alguna señal de arrepentimiento en su rostro. Ella siempre había sido la voz de la razón en su vida, la que lo empujaba a ser mejor, a cuestionar las creencias que había adquirido en su juventud. Pero ahora, ese vínculo parecía haberse roto. Y Lucas no sabía cómo reparar algo que ni siquiera comprendía del todo. No sé qué me pasó, murmuró, con la cabeza baja. Sara suspiró, su frustración era palpable. Lo sabes, Lucas. Lo sabes muy bien. El problema es que nunca quisiste enfrentarlo. Esas palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Durante años, había ignorado las conversaciones sobre racismo, las señales de que algo estaba mal en la forma en que pensaba sobre ciertas personas. Había preferido creer que no tenía esos problemas, que estaba por encima de todo eso. Pero la realidad lo había alcanzado de la peor manera. El resto del día transcurrió en un silencio incómodo. Sara apenas habló con él, y cada mirada que le dirigía parecía contener un juicio que lo hacía sentir más pequeño. Sabía que su relación estaba en juego, y no sabía si sería capaz de salvarla. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Thomas Anderson llegaba a su casa después de un largo día. Su esposa, Ellen, lo esperaba con una expresión de preocupación. El incidente con Lucas ya había comenzado a circular en la comunidad, y ella sabía que este era solo el comienzo de una situación complicada. Thomas, aunque cansado, mantenía la compostura. Pero Ellen, que lo conocía mejor que nadie, podía ver la tensión en sus hombros, la decepción oculta tras su mirada tranquila. Se sentaron juntos en la sala de estar, el silencio pesado entre ellos. Ellen fue la primera en hablar. «¿Qué piensas hacer?», preguntó, con suavidad. Thomas se pasó una mano por la cara, agotado. Sabía que su esposa tenía razón al plantear la pregunta. El incidente no solo era personal, sino también profesional. Como jefe del departamento, su decisión de cómo manejar la situación no solo afectaría su propia vida, sino la de toda la comunidad. Y las expectativas eran altas. La comunidad negra, en particular, esperaba que él tomara una postura firme y exigiera justicia. «No lo sé», respondió finalmente. «Quiero hacer lo correcto, pero no sé si el castigo es la respuesta». Ellen lo observó atentamente. Sabía que su esposo no era alguien que actuara por impulso. Siempre había sido reflexivo, buscando el equilibrio incluso en las situaciones más tensas. Pero esta vez, ella también tenía sus dudas. «Thomas, entiendo que quieras mantener la calma y buscar una solución justa. Pero este tipo de cosas no pueden seguir sucediendo. Si no tomas una postura, la gente pensará que es permisible». Él asintió lentamente. Sabía que su esposa tenía razón. Pero también sabía que buscar venganza o castigar a Lucas de manera desproporcionada no resolvería los problemas más profundos que enfrentaba la ciudad. La conversación continuó hasta tarde, ambos debatiendo qué era lo mejor para la comunidad y para ellos como familia. Thomas finalmente decidió que necesitaba tiempo para reflexionar más antes de tomar una decisión definitiva. Pero una cosa era clara, lo que eligiera no solo afectaría a Lucas, sino también a la forma en que la comunidad veía a su jefe de policía. Mientras tanto, las redes sociales y las calles de la ciudad se llenaban de conversaciones sobre el incidente. La comunidad negra, indignada, exigía justicia. Mientras tanto, algunos sectores de la comunidad blanca defendían a Lucas, argumentando que simplemente había hecho su trabajo. Las tensiones raciales, que habían estado latentes durante años, comenzaban a salir a la superficie con una fuerza renovada. Protestas se organizaron frente a la comisaría. La división en la ciudad era palpable, y Thomas, aunque solía ser un hombre de acción, decidió mantenerse en silencio por un tiempo, observando cómo la situación se desarrollaba. Sabía que cualquier paso en falso podría empeorar las cosas. Los líderes comunitarios comenzaron a presionar a Thomas para que tomara una postura pública. Querían respuestas, querían justicia. Querían un cambio que pareciera imposible de alcanzar si no se tomaban decisiones drásticas. Al final de la semana, Thomas supo que no podía seguir evitando lo inevitable.
Organizó una reunión en la sala de conferencias de la comisaría, invitando a los líderes comunitarios, a la prensa local y, sorprendentemente, a Lucas. Cuando Lucas recibió la invitación, no podía creer lo que leía. ¿Por qué lo querían ahí? ¿Sería para humillarlo públicamente? La idea de enfrentarse a una sala llena de personas que lo consideraban un racista lo llenaba de pavor, pero sabía que no tenía otra opción. Si quería reparar el daño, tendría que enfrentar la situación de frente. Cuando llegó el día de la reunión, Lucas entró a la sala con la cabeza baja. Los murmullos cesaron al verlo entrar, y cada mirada parecía perforarlo como si fuera un criminal. Se sentó en silencio, esperando a que Thomas tomara la palabra. Thomas, de pie frente a la sala, comenzó su discurso. No habló de castigos ni de culpables. Habló de cambio. Habló de cómo la comunidad necesitaba confrontar sus propios prejuicios, no solo los visibles, sino los que se escondían bajo la superficie. Y luego, de manera inesperada, propuso algo que dejó a todos sorprendidos. En lugar de condenar a Lucas, lo invitaba a participar en una serie de iniciativas comunitarias diseñadas para fomentar el diálogo y la reconciliación. Lucas no podía creer lo que estaba escuchando. En lugar de condenarlo públicamente, Thomas le estaba ofreciendo una oportunidad de redimirse, de aprender, de crecer. Y aunque el miedo seguía presente en su pecho, algo dentro de él comenzó a cambiar. Tal vez, esta era la oportunidad que necesitaba para enfrentar sus propios demonios. La sala permaneció en silencio unos momentos más antes de que estallaran los murmullos. Algunos aceptaban la propuesta con escepticismo, otros, con esperanza. Pero para Lucas, ese era el primer paso hacia un camino que nunca había imaginado recorrer. Lucas llegó al centro comunitario con el corazón latiendo desbocado. No sabía qué esperar de la reunión, y la posibilidad de enfrentarse cara a cara con los miembros de la comunidad negra lo aterraba. Sabía que algunos de ellos estarían furiosos, con toda la razón. Había cruzado una línea que no solo afectaba su carrera, sino que también había dañado la confianza que la gente podría tener en la policía, especialmente en alguien como él. Al entrar en la sala, sintió todas las miradas clavadas en él. Un grupo de personas se sentaba en círculo, hablando en voz baja antes de su llegada. Entre ellos, pudo ver caras conocidas. Miembros respetados de la comunidad, personas que, a pesar de no ser directamente afectadas por su error, sentían el peso del incidente. Lucas caminó hacia una silla vacía y se sentó, tratando de parecer lo más calmado posible, aunque su interior estuviera en caos. Uno de los líderes comunitarios, un hombre mayor con canas y ojos serenos, tomó la palabra. Gracias a todos por venir. Hoy es un día importante para hablar y para escuchar. Sabemos que lo sucedido la semana pasada ha dejado una herida profunda en nuestra comunidad. Y todos aquí queremos respuestas, pero más que eso, queremos un cambio. Las palabras resonaron en la sala, y Lucas sintió el peso de cada una. Miró alrededor y vio que algunos lo observaban con desconfianza, otros con evidente enojo. No podía culparlos. Lo que había hecho merecía esa reacción. Sin embargo, lo que más lo sorprendió fue que nadie lo atacó verbalmente desde el inicio. La atmósfera era tensa, pero también estaba cargada de una extraña calma, como si todos esperaran algo más que una simple disculpa. Después de un breve silencio, el hombre mayor lo miró directamente a los ojos. Lucas, sé que esto no es fácil para ti, dijo, su tono neutral. No estamos aquí para acusarte, pero necesitamos entender cómo llegamos hasta aquí. ¿Qué pasó esa noche? ¿Cómo te sentiste? Y más importante aún, ¿qué has aprendido desde entonces? La pregunta lo tomó por sorpresa. Se había preparado para justificar sus acciones, para explicar cómo había malinterpretado la situación, pero no para hablar de sus sentimientos ni de lo que había aprendido. Tragó saliva, sintiendo el nudo en la garganta apretarse. Empezó, pero sus palabras se ahogaron en el vacío de la sala. Lo que hice estuvo mal. No tengo excusas. Esa noche dejé que mis propios prejuicios dictaran mis acciones, y por eso, terminé agrediendo a un hombre que no hizo nada malo. Fue un error, y lo sé. Me siento avergonzado. Las palabras resonaron en el espacio cerrado.
No hubo murmullos de aprobación ni de desaprobación, solo silencio. La gente lo escuchaba con atención, y esa era la parte más aterradora. Sabían que él no era el primer oficial que cometía un error así, pero querían saber si sería el primero en realmente reconocerlo y cambiar. Desde entonces, continuó, con la voz temblando un poco. He pensado mucho en cómo he vivido hasta ahora, en cómo he permitido que mi educación, mis creencias, influyan en mi manera de ver a los demás. Y lo que más me duele es que nunca antes me había dado cuenta de lo equivocado que estaba. Pensaba que estaba siendo justo, que solo estaba haciendo mi trabajo, pero ahora entiendo que el racismo no siempre es evidente, no siempre es consciente. Y me duele haberlo aprendido de esta manera. Una mujer joven, sentada frente a él, levantó la mano. Lucas la reconoció. Era una activista local, alguien que siempre había sido una voz fuerte en la comunidad. Sus ojos brillaban con una mezcla de compasión y enojo, y cuando habló, su tono fue directo. Sabes que no eres el único, ¿verdad? Dijo ella, con suavidad, pero con firmeza. Muchos policías piensan como tú. Tal vez no lo digan en voz alta, pero lo sienten. Y eso es lo que nos aterra. No es solo lo que hiciste, Lucas, es lo que representa. Es la forma en que nos ves, la forma en que el sistema nos ve. Lucas asintió, incapaz de encontrar las palabras correctas para responder. Ella tenía razón. El problema no era solo él, era el sistema entero, un sistema que permitía que sus errores se repitieran una y otra vez. Un sistema que no se había enfrentado a sí mismo. La reunión continuó por varias horas. Los miembros de la comunidad compartieron historias personales de abuso, discriminación, de cómo la policía los había tratado a lo largo de los años. A medida que escuchaba, Lucas sentía una presión en el pecho, una combinación de vergüenza y tristeza por no haber visto antes el sufrimiento que ahora le relataban. Se dio cuenta de que, aunque siempre había pensado que su trabajo era proteger y servir, nunca había comprendido lo que eso significaba para todos, no solo para aquellos que se parecían a él. Al final de la sesión, cuando la mayoría de las personas comenzaban a marcharse, una mujer mayor se le acercó. Tenía una sonrisa cálida y arrugas profundas en el rostro, como si cada línea contara una historia de lucha y supervivencia. Puso una mano en su hombro, y Lucas, sorprendido, la miró a los ojos. Joven, el camino al cambio no es fácil, dijo ella, su voz suave pero firme. Pero el hecho de que estés aquí significa algo. No te rindas. Si realmente quieres cambiar, no lo hagas solo por ti, hazlo por todos nosotros. Esas palabras resonaron en Lucas durante días. Volvió a casa con la cabeza llena de pensamientos, y cuando le contó a Sara sobre la reunión, ella lo escuchó en silencio. Por primera vez en semanas, sintió que había una pequeña apertura entre ellos, un espacio para la comunicación, para sanar. Estoy orgullosa de que haya sido, dijo ella finalmente, mientras tomaba su mano. Esto no va a ser fácil, Lucas. Pero lo importante es que no estás huyendo de ello. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y esperanza. Lucas siguió participando en las reuniones comunitarias, aprendiendo más de cada historia que escuchaba. Algunas personas seguían mostrando desconfianza hacia él, pero otras comenzaban a suavizarse, viéndolo como alguien dispuesto a escuchar y a aprender. Mientras tanto, Thomas continuaba lidiando con sus propias dudas. Se pasaba largas horas en su oficina, reflexionando sobre su decisión de no castigar a Lucas de manera más severa. Había días en que se cuestionaba si había sido demasiado blando, si su deseo de reconciliación no estaba siendo interpretado como una señal de debilidad. Ellen, siempre a su lado, lo apoyaba, pero incluso ella a veces expresaba sus preocupaciones. Una tarde, después de una reunión tensa con los líderes comunitarios, Thomas decidió que necesitaba hablar con Lucas directamente. Lo llamó a su oficina, no como jefe, sino como alguien que buscaba respuestas. Cuando Lucas llegó, el ambiente era formal pero no hostil. Se sentaron frente a frente, y Thomas comenzó con una pregunta que había estado rondando su mente. ¿Por qué crees que mereces una segunda oportunidad? Lucas, que había estado esperando un sermón o una reprimenda,
Se quedó en silencio por un momento, pensando en su respuesta. Sabía que no podía ofrecer una excusa vacía. Finalmente, levantó la mirada y habló con sinceridad. No sé si la merezco, pero quiero ganármela. Lo que hice está mal, y no estoy aquí para justificarlo. Solo sé que si no hago todo lo que esté en mi poder para cambiar, entonces ese error no habrá servido para nada. Thomas lo escuchó en silencio, evaluando cada palabra. No era la respuesta perfecta, pero sí honesta. Y eso, para Thomas, era un buen comienzo. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, dijo Thomas, con suavidad. Pero mientras estés dispuesto a aprender, habrá espacio para la redención. Esa conversación marcó un punto de inflexión para ambos. Para Lucas, fue una confirmación de que su camino hacia la redención no solo dependía de él, sino de las relaciones que forjaría en el camino. Y para Thomas, fue una reafirmación de que, aunque el perdón era difícil, a veces era el único camino hacia la verdadera justicia. El siguiente desafío llegó en forma de un protesto pacífico organizado por la comunidad negra. Thomas decidió que era el momento de invitar a Lucas a participar, no como un oficial de policía, sino como alguien que estaba dispuesto a mostrar solidaridad. Lucas, aunque nervioso, aceptó. Sabía que su presencia podría causar reacciones mixtas, pero también entendía que si quería cambiar la percepción que la comunidad tenía de él, debía estar dispuesto a enfrentar esa incomodidad. El día de la marcha, Lucas llegó temprano. Al principio, algunos lo miraban con recelo, pero a medida que avanzaba la protesta, su presencia comenzó a ser vista como un gesto simbólico. Estaba allí, no para imponer su autoridad, sino para escuchar, aprender y apoyar. A medida que la marcha avanzaba por las calles de la ciudad, Lucas caminaba junto a Thomas. Ambos en silencio, pero conectados por una comprensión compartida de lo que significaba a ese momento. Para Lucas, era el comienzo de una nueva etapa. Para Thomas, una reafirmación de que el cambio, aunque difícil, era posible cuando se elegía el camino del perdón y la empatía. La reunión en el ayuntamiento estaba programada para las primeras horas de la tarde. La sala, iluminada por la luz suave que entraba a través de los ventanales altos, ya estaba llena cuando Lucas llegó. Las conversaciones se mezclaban en un murmullo bajo, mientras los líderes comunitarios, los oficiales de policía y los miembros del consejo municipal ocupaban sus asientos. Este encuentro no solo tenía el propósito de discutir reformas, sino que también era un símbolo del cambio que la comunidad esperaba. Lucas tomó su lugar en una de las filas laterales, tratando de mantenerse al margen pero sabiendo que su presencia era notoria. Aunque no había dicho mucho desde que había comenzado a asistir a estas reuniones, esta vez se sentía diferente. La tensión era palpable. Sabía que el trabajo que estaban a punto de comenzar no sería fácil, pero también era consciente de que se estaba acercando a un momento decisivo en su propio proceso de redención. Thomas llegó poco después, con un semblante tranquilo pero decidido. Todos los ojos se volvieron hacia él, sabiendo que sería la voz principal en las propuestas de cambio que estaban por debatirse. Se dirigió al frente de la sala, asintiendo brevemente a los asistentes antes de tomar la palabra. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, su voz proyectándose con autoridad. Hoy nos encontramos en un punto crítico para nuestra ciudad. El incidente que ocurrió hace unas semanas nos mostró que no estamos exentos de los problemas que muchas otras comunidades enfrentan. Pero más allá de los errores individuales, debemos abordar los problemas estructurales que han permitido que estas situaciones continúen. Lucas sintió un nudo en el estómago. Sabía que, en parte, esas palabras iban dirigidas a él, pero también entendía que Thomas no estaba hablando solo de su error, sino del sistema que lo había formado. Mientras Thomas continuaba exponiendo las reformas que proponía, Lucas se sorprendió al escuchar ideas que iban más allá de la simple rendición de cuentas. Thomas hablaba de educación, de programas de entrenamiento para la policía, de un esfuerzo real por cambiar la forma en que los oficiales se relacionaban con la comunidad. La presentación fue recibida con un silencio respetuoso. Los líderes comunitarios, aunque todavía cautelosos, parecían estar dispuestos a apoyar las propuestas. Había mucho trabajo por delante,
Pero el hecho de que todos estuvieran dispuestos a dialogar ya era un primer paso. Después de la reunión, mientras la sala se iba vaciando, Thomas se acercó a Lucas. Le hizo un gesto para que lo siguiera hasta una esquina tranquila de la sala. ¿Cómo te sientes con todo esto?, le preguntó Thomas, sin rodeos. Lucas se tomó un momento para pensar antes de responder. Siento que estamos haciendo lo correcto. Es lo que deberíamos haber estado haciendo desde hace mucho tiempo. Thomas asintió lentamente, satisfecho con la respuesta. Lo importante es que estemos comprometidos a largo plazo, dijo. El cambio real no sucede en una sola reunión. Va a requerir tiempo, y todos tendremos que estar dispuestos a adaptarnos. Lucas asintió, comprendiendo la magnitud de lo que tenían por delante. Sabía que su viaje de redención apenas comenzaba, pero ya no sentía el mismo peso opresivo de la culpa que lo había seguido desde el incidente. Había encontrado un propósito en ese trabajo, una forma de corregir no solo su error, sino de ayudar a otros a no cometer el mismo. Más tarde esa noche, Thomas regresó a casa, donde Ellen lo esperaba con una taza de té humeante sobre la mesa del comedor. Se sentó junto a ella, y ambos intercambiaron una mirada cansada pero satisfecha. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó Ellen, tomando un sorbo de su té. Thomas se apoyó en la silla, sintiendo el cansancio en sus músculos, pero también una sensación de logro. Fue bien. Creo que las cosas están empezando a avanzar. Todos parecen estar dispuestos a trabajar juntos. Incluso Lucas está más comprometido de lo que pensé. Ellen lo miró con una mezcla de orgullo y escepticismo. ¿Y tú?, Preguntó suavemente. ¿te sientes bien con todo esto? Sé que el perdón no fue fácil. Thomas bajó la mirada un momento, reflexionando. Sabía que Ellen tenía razón. No había sido fácil. Todavía había momentos en que se preguntaba si había tomado la decisión correcta al no presionar por un castigo más severo para Lucas. Pero, a medida que veía cómo la comunidad comenzaba a sanar y cómo Lucas se transformaba, se daba cuenta de que la reconciliación era el camino que necesitaban. No fue fácil, pero creo que fue lo correcto, admitió finalmente. Si queremos que las cosas cambien, no podemos aferrarnos al resentimiento. El perdón fue difícil, pero necesario. Ellen sonrió suavemente, asintiendo en señal de aprobación. Siempre supe que eras un hombre justo, Thomas. Y este es el tipo de liderazgo que nuestra comunidad necesita. Las semanas siguientes estuvieron llenas de trabajo. Los programas de entrenamiento policial comenzaron a tomar forma, y Lucas se convirtió en una parte clave de ese esfuerzo. Su experiencia personal se utilizó como ejemplo de lo que podía suceder cuando los prejuicios no se abordaban adecuadamente desde el inicio. Lucas, aunque incómodo al principio, comenzó a aceptar su papel como alguien que había fallado pero que estaba decidido a aprender de sus errores. Un evento comunitario fue organizado en el Parque Central, como símbolo de la unidad y la sanación que estaban buscando. La ciudad entera fue invitada, y ese día el parque se llenó de familias, líderes comunitarios, y miembros del departamento de policía. Había juegos para los niños, música en vivo, y mesas llenas de comida preparada por voluntarios. Lucas llegó temprano, como lo había hecho en la marcha, nervioso pero decidido a ser parte de ese proceso. Mientras caminaba por el parque, algunos lo saludaban con un gesto de cabeza, otros lo miraban con curiosidad. Sabía que no todos lo aceptarían de inmediato, y eso estaba bien. El perdón y la confianza no se ganaban de un día para otro. En el centro del parque, Thomas subió al escenario improvisado para dirigir unas palabras a la comunidad. Lucas lo observaba desde lejos, admirando la calma y la autoridad natural con la que Thomas se dirigía a la multitud. Hoy celebramos no solo nuestro compromiso con la justicia y el cambio, sino también nuestra capacidad de sanar como comunidad, dijo Thomas, su voz fuerte y clara. Sabemos que no será un camino fácil, pero si continuamos trabajando juntos, podemos asegurarnos de que nuestras acciones reflejen los valores que decimos defender. La multitud aplaudió, y Lucas sintió una punzada de emoción en el pecho. No era el mismo hombre que había sido antes del incidente. Había aprendido, había crecido, y aunque el camino aún era largo, sentía que había encontrado una dirección.
Después del discurso de Thomas, la gente se dispersó por el parque, disfrutando del ambiente festivo. Lucas estaba por irse cuando una figura familiar se acercó. Era la mujer mayor que había hablado con él en el centro comunitario durante una de las primeras reuniones. «Hoy fue un buen día», dijo ella con una sonrisa cálida. Lucas asintió, devolviendo la sonrisa. «Sí, lo fue. Todavía queda mucho por hacer, pero me siento optimista». La mujer lo miró con sabiduría en sus ojos. «Recuerda lo que te dije la primera vez que hablamos. El cambio no es fácil, pero el hecho de que sigas aquí significa algo. Sigue trabajando, joven. Estás en el camino correcto». Lucas sintió una oleada de gratitud. Su viaje no había sido sencillo, pero el apoyo de la comunidad, de personas como ella, le había dado la fuerza para seguir adelante. Al final del día, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, Lucas y Thomas se cruzaron en el parque. Ambos se detuvieron, intercambiando una mirada de entendimiento. «Buen trabajo hoy», dijo Thomas, dándole una palmada en el hombro. «Gracias», respondió Lucas. «Por todo». Thomas asintió, sabiendo que no se refería solo al evento de ese día, sino a todo el proceso de cambio que habían iniciado juntos. «Este es solo el principio», dijo Thomas, con una sonrisa leve. «Pero vamos por buen camino». Y con esas palabras, ambos hombres, que alguna vez habían estado en lados opuestos de una barrera de desconfianza y prejuicio, caminaron juntos, hacia un futuro que ambos se comprometían a construir, uno donde el entendimiento, la justicia y el perdón prevalecieran sobre el odio y la división. Si te gustó este vídeo y crees en el poder de las buenas acciones, deja tu like y suscríbete. Juntos podemos compartir más historias que tocan el corazón. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.